El arte de la guerra, de Sun Tzu, es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a personajes como Napoleón, Maquiavelo y muchas otras figuras históricas. Este libro, de 2500 años ya de antigüedad, es uno de los más importantes textos clásicos chinos en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Vamos a hacer una recapitulación de los factores más importantes de cada uno de los capítulos. En el capítulo número 1 hablaremos sobre los factores a evaluar, que son la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. Preguntas que tenemos que responder. Por ejemplo, ¿qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Indica que un ejército opera de dos maneras. Uno, mediante el uso del engaño, y dos, evaluando condiciones favorables y desfavorables. Número 2. Se habla sobre la iniciación de las acciones. El cansancio del ejército puede ocasionar sublevación. No es conveniente una operación militar prolongada. No debemos movilizar al pueblo más de una vez por campaña, ya que podría proporcionar alimento para las propias tropas y quitar alimento al enemigo. La guerra a grandes distancias empobrece. Luego los impuestos se recaudan bajo presión y las recompensas no alcanzan para todos. Hay que recompensar a todos. Es importante, nos indica el libro, que debemos de tratar bien a los prisioneros, porque no sabemos si en un futuro pueden luchar para nosotros. Lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. El capítulo 3 nos habla sobre las proposiciones de la victoria y la derrota. Lo que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan. Tenemos que deshacer los planes de los enemigos, estropear sus relaciones y alianzas, cortar los suministros y bloquear su camino, venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. La regla de la utilización de la fuerza es la siguiente. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Y si son 2 veces superiores, divídelo. Se aplica en todos los casos en que los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que las de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. Indica que si no podemos ser fuertes, pero tampoco sabemos ser débiles, seremos derrotados. Entonces, existen tres maneras en las que un príncipe lleva al ejército a un desastre. Primero, cuando un príncipe ignora los hechos, ordena avanzar a sus ejércitos o retirarse cuando no deben hacerlo, y a esto se le llama inmovilizar al ejército. Segundo, cuando un príncipe ignora los asuntos militares, pero comparte un pie de igualdad al mando del ejército. Los soldados entonces acaban confusos. Tercero, cuando un príncipe ignora cómo llevar a cabo las maniobras militares, pero comparte por igual de su dirección. Los soldados entonces estarán vacilantes. Una vez que los ejércitos están confusos y vacilantes, empiezan los problemas procedentes de los adversarios. A esto se le llama perder la victoria por trastornar el aspecto militar. El libro nos indica que quienes van a triunfar son aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Los que saben discernir cuándo utilizar muchas o pocas tropas. Los que tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo. Los que se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos y los que tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. Entrando en el capítulo 4 hablaremos sobre las medidas en la disposición de los medios. Antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario.
La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad una cuestión de ataque. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque es para tiempos de abundancia. Un ejército victorioso gana primero y entabla una batalla después, y un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Aquí encontramos la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Así pues, los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto condiciones que se hacen a su adversario proclive a la derrota. Los militares son 5. Número 1, medición. Número 2, valoración. Número 3, el cálculo. Número 4, la comparación. Y número 5, finalmente, la victoria. El terreno da lugar a las mediciones. Estas dan lugar a las valoraciones. Las valoraciones permiten los cálculos y estos permiten las comparaciones. Y por último, las comparaciones dan lugar a una victoria. Un ejército victorioso es como un kilo comparado con un gramo. Un ejército derrotado es como un gramo comparado con un kilo. 5 hablaremos sobre la firmeza. La fuerza es la energía acumulada o la que se percibe. Gobernar sobre muchas personas como si fuera poco es una cuestión de dividirlas en grupos o sectores. Esto es organización. Batallar contra un gran número de tropas como si fueran pocas es una cuestión de demostrar la fuerza, símbolos y señales. Que el efecto de las fuerzas sea como el de las piedras arrojadas sobre huevos es una cuestión de lleno y vacío. Cuando induces a tus adversarios a atacarte en tu territorio, su fuerza siempre está vacía, o sea, en desventaja. Mientras que no compitas en lo que son los mejores. Tu fuerza siempre estará llena. Cuando se entabla una batalla de manera directa, la victoria se gana por sorpresa. Este capítulo nos habla de que el ataque directo es ortodoxo, que el ataque indirecto es heterodoxo. Solo hay 2 clases de ataque en la batalla, el extraordinario por sorpresa y el directo ordinario, pero sus variantes son innumerables. Los guerreros expertos, su fuerza es rápida, su precisión certera. El desorden llega del orden, la cobardía surge del valor, la debilidad brota de la fuerza, y el orden y desorden son una cuestión de organización. Nos habla sobre lo lleno y lo vacío. Los que anticipan, se preparan y llegan primero al campo de batalla y esperan al adversario están en posición de descansada. Los que llegan de último al campo de batalla, los que improvisan y entablan la lucha, quedan agotados. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos. Si haces que los adversarios vengan a ti para combatir, su fuerza estará siempre vacía. Si no sales a combatir, tu fuerza estará siempre llena. Este es el arte de vaciar a los demás y de llenarte a ti mismo. Hay que ser extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial hasta el punto de ser silencioso. Y de esta manera dirigirás el destino de tus adversarios. Los militares se basan en velocidad, indica el libro. Llegan como el viento, muévete como relámpago, y los adversarios no podrán vencerte. Cuando los adversarios llegan para atacarte, no luchas con ellos, sino estableces un cambio estratégico para confundirlos y llenarlos de incertidumbre. Cuando induces a otros a efectuar una formación, mientras que tú mismo permaneces sin formación, estás concentrado, mientras que tu adversario está dividido. Cuando estás concentrado, formando una sola fuerza, mientras el enemigo está dividido en 10, estás atacando a una concentración de 1/10, así que tus fuerzas superan las suyas. Si conoces el lugar y la fecha de la batalla, puedes acudir a ella, aunque estés a kilómetros de distancia. Si no conoces el lugar y la fecha, entonces tu flanco izquierdo no puede salvar al derecho. Tu vanguardia no puede salvar a tu retaguardia y tu retaguardia no puede salvar tu vanguardia, ni siquiera en un territorio de unas pocas docenas de kilómetros. Se dice que la victoria puede ser creada. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. 7 nos habla sobre el enfrentamiento directo e indirecto. Básicamente el libro nos indica que necesitamos 3 cosas que un ejército necesita o si no perecerá, las cuales son provisiones, dinero y equipo. Estas 3 cosas son necesarias,
y no podemos combatir si nos hace falta alguna de ellas. Por lo tanto, si ignoramos los planes de nuestros rivales, no podemos hacer alianzas precisas. Se debe conocer el detalle del terreno para maniobrar y poder guerrear. Se debe tener una estrategia para movilizarnos de forma ágil y certera. Se establece mediante la estrategia. La regla general de las operaciones militares es desproveer de alimentos al enemigo todo lo que se pueda. Un ejército debe ser unificado. El valiente no puede actuar solo, ni el tímido puede retirarse solo. Esta es la regla general del empleo de un grupo. Utilizar el orden para enfrentarse al desorden, utilizar la calma para enfrentarse con los que se agitan, esto es lo que se llama dominar el corazón. Evitar la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas y no atacar grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. Si los adversarios huyen de repente antes de agotar su energía, seguramente hay emboscadas esperándonos para atacar a nuestras tropas. Estas son las leyes de las operaciones militares. Capítulo 8. Nos hablará sobre los 9 cambios. Entonces, cada ruta debe ser estudiada para que sea la mejor. Los generales que conocen las variables posibles saben cómo manejar las fuerzas armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él. Esto es el arte de la adaptabilidad. La norma general de las operaciones militares consiste en no contar con que el enemigo no acuda, sino confiar en tener los medios de enfrentarse a él. Si puedes recordar siempre el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempos de orden, permanece atento al peligro. Esta es la mejor estrategia de todas. Los 5 rasgos que son peligrosos en los generales. Número 1, los que están dispuestos a morir, ya que pueden perder la vida. Número 2, los que quieren preservar la vida, pueden ser hechos prisioneros. Número 3, los que son dados a los apasionamientos irracionales, pueden ser ridiculizados. Número 4, los que son muy puritanos, los cuales pueden ser desorados. Y número 5, los que son compasivos, que pueden ser turbados. Los buenos generales actúan de acuerdo a los acontecimientos en forma racional y realista, sin dejarse llevar por las emociones ni estar sujetos a quedar confundidos. Capítulo 9 nos hablará sobre la distribución de los medios. Las maniobras militares son el resultado de los planes y las estrategias en la manera más ventajosa para ganar. Tenemos que cuidar de nuestra salud física, de nosotros y de nuestros soldados, que son nuestros mejores recursos. Si el ejército no tiene disciplina, esto quiere decir que el general no es tomado en serio. Se debe reforzar la lealtad y la unión de la tropa. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. Cuando existe un sentimiento subterráneo del aprecio y confianza, y los corazones de los soldados están ya vinculados al mando, dirígelos mediante el arte civilizado y unifícalos mediante las artes marciales. El arte civilizado significa humanidad y las artes marciales significan reglamentos. Ya entrando en uno de los últimos capítulos, en el capítulo 10 nos habla sobre la topología. Las tropas que tienen el mismo ímpetu, pero que atacan en proporción de 1 contra 10, salen derrotadas. Los que tienen tropas fuertes, pero cuyos oficiales son débiles, van a quedar retraídos. Los que tienen soldados débiles al mando de oficiales fuertes, se verán en apuros. Cuando los oficiales superiores están encolerizados y son violentos, y se enfrentan al enemigo por su cuenta y por su despecho, y cuando los generales ignoran sus capacidades, el ejército se desmorona. En el capítulo 11 hablaremos sobre las 9 clases de terreno. Cuando penetras un territorio ajeno, pero no lo haces en profundidad, a este se le llama territorio ligero. Cuando el territorio que puede resultarte ventajoso si lo tomas, y ventajoso al enemigo si él es el quien lo conquista, se llama terreno clave. Un terreno de lucha inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. El cuarto tipo de territorio, igualmente accesible para ti y para los demás, se llama terreno de comunicación. El quinto, el territorio que está rodeado por 3 territorios rivales y es el primero en proporcionar libre acceso a él a todo el mundo, se llama terreno de intersección. El sexto, cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas detrás muchas ciudades y pueblos, se le llama terreno difícil.
Cuando atravesamos montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes difíciles de atravesar, se le llama terreno desfavorable. Cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa, de manera que una pequeña unidad enemiga puede atacarnos, aunque nuestras tropas sean más numerosas, a este se le llama terreno cercado. Y por último, si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando con rapidez, y si es más fácil morir, si no lo haces, a esta se le llama un terreno mortal. En el capítulo 12, el penúltimo, nos habla sobre el arte de atacar por el fuego. Existen 5 clases de ataques mediante fuego. 1. Quemar a las personas. 2. Los suministros. 3. El equipo. 4. Los almacenes. Y 5. Las armas. Las armas son instrumentos de mal augurio, y la guerra es un asunto peligroso. Es indispensable impedir una derrota desastrosa y por lo tanto no vale la pena movilizar un ejército por razones insignificantes. Las armas solo deben utilizarse cuando no existe otro remedio. El capítulo número 13 es el último y nos hablará sobre la concordia y la discordia. La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, tampoco descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de personas, obviamente personas que conozcan la situación del adversario. Solo un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más inteligentes para el espionaje puede estar seguro de la victoria. El espionaje es esencial para las operaciones militares y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus acciones. No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo, y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje. Ya para finalizar, la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. Y los quiero dejar con este pensamiento que aparece en El arte de la guerra del general Sun Tzu. La mejor victoria es vencer sin combatir. Y esta es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante.